Hola, mi nombre es Rodrigo Ricardo y hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos teóricos de razón de cambio y un pequeño ejemplo de un problema donde vamos a hacer el cálculo de una razón de cambio. La mayoría de los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana son dinámicos, independientemente de su índole. Pueden ser problemas económicos, sociales o fenómenos científicos que no son estáticos, son dinámicos. Es decir, que sus variables o las variables del problema varían con respecto al tiempo. En muchos casos es de nuestro interés conocer para esos fenómenos la velocidad a la que cambian algunas variables con respecto a otras, a partir de la derivada implícita de las funciones o ecuaciones que modelan dichos fenómenos. La razón de cambio nos permite evidenciar, por ejemplo, en un tiempo dado a qué distancia están dos cuerpos que se mueven en diferentes direcciones, o a qué razón cambia el nivel del agua de un tanque que se llena o se vacía. Las recomendaciones para resolver un problema de razón de cambio son: ilustrar mediante un diagrama la situación que se plantea, determinar la razón de cambio que se quiere calcular, identificar los valores conocidos, relacionar mediante una función o ecuación pertinente la variable de la razón de cambio que se quiere calcular con las variables conocidas, derivar implícitamente a ambos lados de la ecuación aplicando regla de la cadena y reemplazar todos los valores conocidos para calcular la razón de cambio requerida. Esto lo vamos a ejemplificar con el siguiente problema. Dos automóviles empiezan a moverse a partir del mismo punto. Uno viaja hacia el sur a 60 millas por hora y el otro al oeste a 25 millas por hora. ¿Con qué razón aumenta la distancia entre los dos automóviles 2 horas más tarde? Entonces, siguiendo las recomendaciones, atendiendo las recomendaciones, tenemos el diagrama que nos permite ilustrar la situación. Los dos automóviles parten del punto P, el automóvil A parte hacia el sur, el desplazamiento vendría siendo y el desplazamiento de ese automóvil. ¿Con qué velocidad parte A? Es este dato conocido que tenemos aquí de y de t, que es 60 millas por hora. Y B, el automóvil B parte del punto P hacia el oeste con una velocidad de 25 millas por hora, generando un desplazamiento que sería el valor de X. Luego, si trazamos una diagonal, formando un triángulo rectángulo, si trazamos la hipotenusa Z, sería la distancia entre los autos A y B a cualquier tiempo. Por tanto, la razón a calcular es dz de t, que es la rapidez o la velocidad con que varía la hipotenusa, que es z, con respecto al tiempo. Las variables están relacionadas mediante el teorema de Pitágoras de la siguiente manera: hipotenusa al cuadrado z es igual a los catetos, la suma de los catetos x y y elevados al cuadrado. Derivamos con respecto al tiempo. Derivada implícita, derivada de z cuadrado es 2z, por la derivada con respecto al tiempo, que es dz de t, igual a 2x por dx de t más 2y por dy de t. Fíjense que derivamos de manera implícita en ambos lados de la ecuación, atendiendo las recomendaciones para resolver el problema. Simplificando, estos dos los podemos eliminar y nos queda que z por dz de t es igual a x por dx de t y y es igual a dy por dy de t. Estos valores ya los conozco, de x de t y de y de t. Y conocer esos valores me lleva entonces a sustituir esas razones que yo conozco y la expresión se me convierte en z por dz de t es igual a 25, que es dx de t, por x, más dy de t, que es 60, por y. Ahora, la distancia que recorrieron cada uno de los automóviles en esas 2 horas la puedo encontrar multiplicándola por la velocidad a la que viajaron. 2 por 60 me daría 120, entonces 120 millas recorrió el automóvil A y la distancia recorrida en las 2 horas por el automóvil B es de 50 millas. A ese mismo tiempo,
Mediante teorema de Pitágoras yo puedo calcular a qué distancia estaban los dos automóviles, que es el valor de z. Aplicando teorema de Pitágoras, 120 al cuadrado más 50 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me da 130. Por tanto, la distancia entre los dos automóviles a las 2 horas era de 130 millas. Ahora, como esa distancia z es igual a 130, vamos a ver la variación a esas 2 horas. Entonces 130, que es z por dz de t, es igual a x, que es 50, lo que recorrió el automóvil B, 50 millas, por la velocidad, que es de x de t, más de y de t, que es 60, por y, que fue el recorrido, el desplazamiento del automóvil A, que es de 120 millas. Luego, despejando de z de t, haciendo esta operación y dividiendo el resultado entre 130, tenemos que dz de t es igual a 65 millas por hora. Quiere decir que a las 2 horas de haber empezado el desplazamiento de los dos automóviles, la distancia entre esos dos autos está variando a 65 millas por hora. Bien, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado y que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.